Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República publicó las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal. Desde 2014 no se había emitido un nuevo lineamiento para avanzar hacia un gobierno digital. La idea de estas políticas y disposiciones recién publicadas es fortalecer el uso del software libre y los estándares abiertos, fomentar el desarrollo de aplicaciones institucionales con utilidad pública, lograr la autonomía, soberanía e independencia tecnológica dentro de la Administración Pública Federal, consolidar una base tecnológica robusta y homogénea en las instituciones del Estado, así como lograr una mayor eficiencia basada en la reducción de tiempos y costos en los procesos de contratación en materia de tecnologías de la información y comunicación, descartando aquellos productos o servicios que no sean estrictamente indispensables para el funcionamiento y operación de cada institución, así como establecer las directrices para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Ojalá que estos nuevos lineamientos sean adoptados rápidamente para estar al día en materia de tecnologías desde el Gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo de administración, el cual tiene por objeto establecer las directrices del mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género al interior de la Suprema Corte. A partir de estas normas jurídicas administrativas internas de la Suprema Corte, se complementan las funciones y atribuciones de los órganos y áreas involucradas en la prevención, atención y erradicación del acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Y además, se crea un área especializada que estará adscrita a la Unidad General de Igualdad de Género. Ojalá que estas disposiciones internas de la Suprema Corte realmente abonen a erradicar esta pandemia que afecta a más del 50% de la población de México. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un salto muy importante en la defensa del derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes. Por un voto unánime de 10 ministros, la Suprema Corte decidió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. La Corte, estudiando una acción de inconstitucionalidad que se presentó en 2017, declaró que el artículo 196 del Código Penal de Coahuila establecía una pena de prisión a una mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien le hiciera abortar con el consentimiento de aquella. Y esto vulnera el derecho de la mujer y de las personas a decidir. La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que se va incrementando con el tiempo. Pero esta protección no puede amenazar el derecho a la libre decisión de las mujeres y las personas gestantes. De tal suerte que estableció que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. A partir de esta decisión de la Suprema Corte, todos los jueces del país, federales o locales, tienen la obligación de considerar inconstitucionales todas aquellas normas penales de cualquier entidad federativa que criminalicen el aborto de manera absoluta. Esta es una gran decisión que cambiará el rostro del país en materia de libertad a decidir de las mujeres y las personas gestantes. De manera consistente y congruente con la decisión adoptada esta misma semana, la Suprema Corte
también decidió que hay que invalidar las disposiciones constitucionales de Sinaloa que tutelan el derecho a la vida desde la concepción y limitan el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. La Suprema Corte considera que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de derechos humanos, pues esto corresponde en exclusiva a la Constitución General. En la Constitución de Sinaloa se establecía en el artículo 4 que se tutelaba el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido y entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. La Suprema Corte dijo que esto es un exceso de las constituciones estatales y por lo tanto viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este resultado se da a partir del estudio de 2 acciones de inconstitucionalidad de 2018. Y argumentó la Suprema Corte que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como todo el mundo reconoce que es constitucionalmente valioso, también deben encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, ocupándose, por ejemplo, de la continuidad de los embarazos deseados o asegurando atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos. ¿Qué decisiones tan importantes en la Suprema Corte? La 11ª época empieza a dejar marca. Esta semana, el INE publicó sus lineamientos para la organización de la revocación de mandato, lo cual es un asunto extraordinariamente interesante porque involucra al Congreso, una ley que todavía no ha sido publicada, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. La historia comienza cuando se publica la reforma constitucional en materia de revocación de mandato. El Congreso no cumple los tiempos establecidos en la propia reforma constitucional y no aprueba ni publica la ley, y al INE se le reducen los tiempos para poder decidir cómo va a organizar una futura revocación de mandato en caso de que suceda. Es por esto que una vez que el INE se ha dado cuenta que el próximo 30 de noviembre finalizan los 3 primeros años del mandato del titular de la Presidencia de la República y se abre la posibilidad de que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a participar en un proceso de revocación de mandato, necesitaba tener lista 2 cosas: procesos administrativos y presupuesto solicitado. Si el INE se esperaba a que el Congreso de la Unión aprobara y publicara la ley que no había hecho durante años, entonces los tiempos iban a ser demasiado cortos para el INE. Es por eso que el INE emite unos lineamientos que no están fundamentados en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ley que fue aprobada también esta misma semana en el Congreso de la Unión, pero que todavía no ha sido publicada. Lo que tenemos es un incumplimiento constitucional del Congreso de la Unión que trae consecuencias administrativas que pueden repercutir en la calidad del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Hoy en día, lo que sucederá en algún par de semanas es que entrará en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato y el INE tendrá unos lineamientos que no están fundamentados en dicha ley. Veremos cómo va evolucionando el tema de la revocación de mandato, que es un ejercicio que existe desde hace mucho en las constituciones estatales, pero que no se había introducido en la Constitución Federal sino hasta hace muy poco y que todavía nunca se ha llevado a un ejercicio en la vida real. Nuevos e interesantes tiempos vivimos ahora. Esta semana, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2022. Este paquete no es otra cosa más que el conjunto de iniciativas que el Ejecutivo le propone al Legislativo para que haya una ley de ingresos que establezca de dónde va a salir el dinero y un presupuesto de egresos que establezca en qué se va a gastar el dinero público. En esta ocasión, el presupuesto de egresos de la Federación está contemplado en 7.088.250 millones de pesos. Y es indispensable que se apruebe antes del 31 de octubre para que el gobierno pueda hacer
un nuevo ejercicio presupuestal donde tenga contemplado el dinero que se necesita para, por ejemplo, programas sociales o el salario de profesores, soldados, marinos. Cualquier gasto que haga el gobierno federal requiere fundamento en el presupuesto de egresos. Esta es una tarea de la Cámara de Diputados y del Congreso en general, la aprobación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal o la Ley de Ingresos, es decir, todas las normas jurídicas que permiten que el principio de anualidad en el gasto público funcione. Es un ejercicio muy importante en el cual sugiero que usted se involucre para saber de dónde sale y a dónde va el dinero que usted paga en impuestos. Como pueden ver, la interpretación a la Constitución cada vez evoluciona más hacia un Estado constitucional de derecho, donde los derechos humanos estén plenamente protegidos. Esto, por supuesto, requiere de nuevas herramientas y nuevos instrumentos de argumentación constitucional. En este sentido, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ofrece al público en general una clase magistral en materia de argumentación en el constitucionalismo contemporáneo. El encargado de dar esta clase magistral será el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien es titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Toda una eminencia en materia de argumentación. Lo invito a que pueda aprovechar esta oportunidad y se inscriba para tomar su clase magistral de argumentación en el constitucionalismo contemporáneo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Lo invito a que sea generoso y generosa y nos pueda compartir sus comentarios, sugerencias y observaciones a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus pantallas. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.